buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los recursos tecnológicos en la educación infantil. Para ella vamos a presentar textos académicos que han sido elaborados por diferentes autores y que nos presentan diferentes recursos didácticos que se pueden utilizar en educación infantil. En un primer texto tenemos, por ejemplo, la WebQuest como recurso didáctico en la educación infantil. Este texto fue realizado por la autora Gemma Gómez en el año del 2018. Gómez de 2018 nos dice que la tecnología se debe implementar desde edades tempranas, puesto que se puede realizar de una manera sencilla y obviamente adaptando a las edades con las que se va a trabajar. Mediante una investigación que ella realizó, utilizó el método de la observación y también entre los instrumentos que utilizó fueron las encuestas, las cuales fueron realizadas a docentes de educación infantil, mediante los cuales salió la estadística de que el 42.9% de ellos no sabe lo que es una WebQuest. El 17% asegura que no se debe implementar este recurso en el aula de educación infantil y tan solo un 8% está de acuerdo en el beneficio y también ha implementado en educación infantil. Entonces, a partir de estos resultados, se realizó también lo que es una entrevista. Esta entrevista se realizó a los diferentes docentes y se llegó a un conversatorio, a una conclusión de que es sumamente importante que se utilice la WebQuest en educación inicial, puesto que la tecnología cada vez está avanzando. Además, esta tecnología fomenta la autonomía, el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas. Por otra parte, también es importante que los docentes estén capacitados y que día a día vayan actualizándose conjuntamente para utilizar metodologías. ¿Para qué? Para que las clases sean monótonas, para que las clases no sean monótonas, para que haya interactividad y para que haya una participación por parte de todos y de todas. Otro texto académico del cual les voy a hablar se trata de una experiencia de aprendizaje con la pizarra digital interactiva en educación infantil. Este texto fue elaborado por Isabel Laguna y Antonia Cascada en el año 2014. Estas dos autoras nos dicen que la pizarra digital interactiva es muy importante utilizarla en educación infantil. Además, Will y Smith en 2005 nos dicen que incluso la pizarra digital interactiva ha logrado que habitualmente los niños que no participan, en este caso, valga la redundancia, participen en estas actividades. ¿Por qué? Porque la pizarra digital interactiva permite que cambien los objetos, arrastrar, mover, en fin. Entonces esto permite que haya autonomía, que haya interés y participación de los niños. Para esta investigación, ellos analizaron en dos grupos. Había un porcentaje de 44 alumnos. Se dividieron en dos grupos de 22-22. En ellos se trabajaron diferentes temas con un maestro que utilizaba la pizarra digital y otro que a su vez no requería de esta pizarra digital. Según las estadísticas, el 18% de los alumnos que utilizaron la pizarra digital fueron partícipes, interactuaron y aprendieron. En cambio, el 4% de los alumnos que no utilizaron la pizarra digital dijeron que para ellos era mejor sin la pizarra digital, pero se puede notar claramente en los resultados que la pizarra digital es sumamente importante en educación inicial, pues les fomenta la participación, el interés por aprender. Bueno, como siguiente recurso didáctico explicado en un texto académico, tenemos a los cuentos interactivos, mismos que González María en el año 2016 menciona como métodos eficientes para promover la comprensión lectora en niños y niñas de educación infantil y por supuesto de niveles superiores. Primeramente, y para darle un significado a los cuentos interactivos, González cita a Arango 2014 y explica cómo, con la llegada de las tecnologías de la información y comunicación, el cuento infantil se transforma radicalmente al pasar del papel a la pantalla, convirtiéndose en cuentos interactivos. Y como ya es de su conocimiento, estos cuentos interactivos, al ser aplicados en educación infantil de manera digital, llaman más la atención de los niños y a su vez facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje que plantea la escuela.
Para analizar si los cuentos interactivos como recursos multimedia eran utilizados en los centros escolares, González María decidió crear un cronograma del uso de la multimedia en el aula de clase, identificando así que el uso de esta en dicho centro educativo es constantemente regular, arrojando un total de unas 25 horas por mes. Ahora bien, como ejemplos de estos cuentos interactivos, puedo rescatar el cuento de Uga la Tortuga, el de la burbuja de Paula y el de la primavera, entre muchos otros. Y también podemos rescatar una herramienta muy importante que nos ayuda a poder crear estos cuentos interactivos, que sería la de Subverse. Y bueno, como último recurso didáctico expuesto en un texto académico tenemos los edublogs. Aznar Virginia en el año 2010 indica que hoy por hoy es evidente cómo los cambios culturales están más que nunca ligados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es por esto que en el presente documento se menciona que en el entorno digital, o también conocido como tercer entorno, intervengan los sentimientos y emociones como si de una gran base de datos se tratara, convirtiéndolos en lenguaje web. Dicho lenguaje multimedia tiene como premisas la interactividad, a través de la cual entramos en contacto con otras personas o con otras ideas, convirtiéndolas en textos, como blogs, videos, videoblogs, etc. Tomando como referencia la cita de Conejo del año 2002, surgida del estudio de la Universidad Clear Lake de Houston, Texas, podemos comprender que el uso de los blogs en ambientes educativos tiene, entre otras, las siguientes posibilidades para los educadores, como son los contenidos relacionados con la práctica profesional, el compartir el conocimiento profesional capacitado y de la red, los avisos y aclaraciones para estudiantes y la administración de contenidos, de textos, videos, imágenes, audios, etc. Pero sin embargo, analizando las estadísticas presentadas en el texto, se puede identificar que solamente en 17 comunidades autónomas de España existen 34 distribuciones de blogs analizados por comunidades y niveles educativos solo en educación infantil. Y de igual manera, rescatando ejemplos de edublogs, tenemos por ejemplo El Mundo Primaria, también Cerebrity y también el Super Saber. Y bueno, este sería nuestro booktuber. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.